Hola, buenas noches familia. Gracias por estar aquí en este su canal de Al Límite del Miedo. Espero les gusten las historias y relatos que les contaré hoy. Pónganse cómodos, comenzamos. El conde de Marfil. Los habitantes de Marfil andaban temerosos, pues un extraño personaje había llegado a habitar entre ellos y se había instalado en una casona justo atrás del templo parroquial. Era el año de 1652 y la iglesia estaba en etapa de construcción. El hombre de cara afilada, nariz aguileña, bigote retorcido y barba en punta, casi no salía de su casa, y los menesteres externos los realizaba un criado igual de misterioso, por lo que la gente se preguntaba quiénes eran aquellos personajes. En algunas ocasiones, sobre todo de noche, cuando el enigmático hombre salía a las callejuelas, se topaba invariablemente con gente pacífica que al pasar junto a aquel ser sentían un extraño escalofrío. Los asustados vecinos comentaron el hecho con el cura que estaba a cargo de la parroquia. Y éste les dijo que nada se podía hacer, pues el hombre casi no salía de la casa, nunca asistía a la iglesia y sobre todo que aparentemente a nadie le hacía daño. Sucedió, sin embargo, que un buen día llegó a Marfil un misionero franciscano, a quien el cura enteró de aquel suceso y le dijo que el pueblo ya andaba con mucho miedo. El fraile ofreció investigar y muy pronto se topó con el vecino misterioso. Y al pasar junto a él, sintió efectivamente un raro escalofrío en todo su cuerpo. Decidieron entonces el fraile y el cura estar atentos a las actividades del personaje, hasta que una noche lo vieron entrar a la casona acompañado de una joven mujer. Como pudieron, brincaron los muros de la finca y penetraron al jardín. Desde luego, unas horas atrás de los ventanales, observaron que el hombre realizaba unos extraños ritos mientras la dama parecía como dormida. Y de pronto, una persona los hizo retroceder. El extraño ser se transformaba de su cara y de su boca. Salían unos grandes colmillos que clavó sin misericordia en el cuello de la mujer. Era un vampiro. La escena no pudieron ya soportarla. Los religiosos que corrieron por el jardín para volver a saltar el muro y salir. Sin embargo, no contaban con que el criado los había descubierto y luego avisado a su amo, a quien le informó que el cura y el fraile lo habían observado mientras chupaba la sangre de una de sus víctimas. Al oír aquello, el vampiro se transformó y tras llamar a otros tres de sus congéneres, fueron a busca de los intrusos. Afuera, sin embargo, los dos religiosos ya habían llamado al pueblo con un repique de campana a todo vuelo, y tras reunir los vecinos, a pesar de ser ya de madrugada, fueron enterados de la verdadera identidad de aquel personaje. Pronto, todos fueron por picos, palas, garrotes, machetes, piedras, etcétera, etcétera, decididos a acabar con aquel vampiro. Y así, cuando el grupo de seres satánicos estuvo en la calle, se libró frente al templo parroquial una encarnizada lucha del bien contra el mal. Sin embargo, viendo que el amanecer se acercaba, el vampiro principal se escapó y se escondió en su casa antes de que saliera el sol, en tanto que el pueblo linchaba a los otros para luego quemarlos en la plaza. Enardecidos, los vecinos de Marfil se dirigieron a la casa donde se había escondido el vampiro restante y tras quemar las puertas y penetrar, descubrieron un ataúd dentro del cual estaba el personaje maligno. Ahí el cura tomó una estaca y la clavó en el corazón del vampiro, que al sentirse herido se desintegró. Luego el ataúd fue sellado y llevado hasta la iglesia parroquial, donde fue enterrado bajo las gradas que conducen al campanario, y ahí permanece en espera de que alguien lo descubra y lo vuelva
a la vida. La llamada del silencio. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de espesos bosques y caminos polvorientos, vivía una niña llamada Clara. Clara era una niña de ojos grandes y tristes, con un espíritu dulce que escondía una profunda soledad. Había sido abandonada por sus padres cuando era apenas un bebé, dejada a la puerta de un orfanato que apenas podía mantenerse en pie. El orfanato, dirigido por una mujer severa y distante, no era un lugar acogedor. Los días de Clara pasaban en un monótono ciclo de tareas y castigos, sin el calor del amor ni el consuelo de una familia. Los otros niños también eran víctimas del abandono y la tristeza, pero Clara sentía su soledad de una manera que ningún otro niño parecía comprender. Un día, mientras exploraba los oscuros pasillos del orfanato, Clara encontró una puerta oculta detrás de un tapiz desgastado. La puerta vieja y chirriante conducía a un sótano olvidado. Ahí, entre el polvo y las sombras, encontró un espejo antiguo, cubierto de telarañas. Al mirarse en el espejo, Clara vio algo que la hizo retroceder. Su reflejo no estaba solo. Una figura oscura, casi indistinguible, se alzaba detrás de ella en el espejo. Parecía una mujer, con una mirada de dolor infinito. Clara, aunque asustada, sentía una extraña conexión con la figura. La mujer en el espejo comenzó a susurrar su nombre, llamándola suavemente cada noche. Clara regresaba al sótano, atraída por la voz del espejo. La mujer le contaba historias de amor perdido y traición, de almas que vagaban sin descanso, buscando el consuelo que la vida les negó. Clara descubrió que la mujer en el espejo era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo hace muchos años. Había muerto de tristeza y su alma quedó atrapada, buscando eternamente a su hijo. Clara, en su inocencia, deseaba ayudar a la mujer a encontrar la paz. Empezó a pasar más tiempo en el sótano, alejándose del resto del orfanato, sintiendo una extraña paz en la compañía del espíritu. Una noche, la mujer en el espejo le pidió a Clara que la liberara. Le dijo que si Clara tomaba su lugar en el espejo, ella podría reunirse con su hijo y encontrar la paz. Desesperada por sentirse amada y necesitada, Clara aceptó, y al tocar el espejo sintió un frío abrumador y una tristeza profunda. Su cuerpo se debilitó y cayó al suelo, mientras su espíritu era absorbido por el espejo. Los cuidadores del orfanato encontraron el cuerpo inerte de Clara al día siguiente. Sin comprender lo que había sucedido, la enterraron en una tumba sin nombre, olvidada rápidamente por todos. Pero en el sótano, la figura de Clara ahora aparecía en el espejo, sus grandes ojos tristes llenos de lágrimas. La mujer había encontrado su paz, pero Clara había tomado su lugar en una prisión de cristal y sombras. Ahora, cada noche el espejo susurra su nombre, llamando a cualquiera que escuche, buscando una nueva alma que tome su lugar y libere a Clara de su eterno tormento. Los pocos niños que se atreven a explorar el sótano hablan de una niña en el espejo, con una tristeza tan profunda que podría romper el corazón de cualquiera que la mira. Así, el eco de la llamada de Clara permanece, un recordatorio sombrío de que algunos abandonos nunca pueden ser reparados y de que el deseo de ser amado puede llevar a sacrificios eternos y a una tristeza infinita. El Hospital de Morelia. En la ciudad de Morelia, Michoacán,
Existe un hospital con una historia macabra que se ha transmitido de generación en generación. A pesar de su funcionamiento activo, este centro de salud se ha convertido en el epicentro de numerosas historias de terror que han desconcertado a pacientes y personal por igual. Los pasillos y cuartos del hospital están llenos de inquietantes relatos que algunas afirman que han experimentado en carne propia. El vigilante del edificio, una figura clave en esta historia de misterio, es quien posee un conocimiento detallado de los eventos sobrenaturales que ocurren en el lugar. Uno de los lugares más perturbadores del hospital es el quirófano, el escenario de operaciones médicas, donde se han registrado innumerables fenómenos inexplicables. Por las noches, los sonidos inusuales resuenan en esta sala, desde utensilios que caen al suelo hasta aparentes gritos desgarradores que hielan la sangre de quienes los escuchan. Se rumorea que una presencia en pena habita este lugar, incapaz de encontrar la paz y manifestándose incluso a través de las paredes. La morgue, el cuarto destinado a los cuerpos de quienes han fallecido en el hospital, es otro punto inquietante. Aquí los testigos han reportado el rechiñido de las puertas y extrañas voces, aunque algunos atribuyen estos fenómenos al gas liberado por los cadáveres. No explican el sonido de las puertas que se abren y cierran por sí solas, ni las camillas que parecen moverse sin ayuda. La sensación de ser observado en este recinto es inquietante, como si alguien o algo estuviera constantemente vigilando. En el octavo piso del hospital, en la sala de terapia intensiva, varias personas han dado testimonio de una figura espeluznante, una mujer con una bata blanca que aparentemente sufre un intenso frío. Esta mujer deambula por los pasillos en un silencio sepulcral, dejando atrás de sí manchas de sangre en el suelo y las paredes. Sin embargo, cuando el personal de intendencia acude a investigar, tanto la sangre como la misteriosa mujer han desaparecido sin dejar rastro. El vigilante del edificio, el más antiguo en el lugar, comparte una historia aterradora sobre la mujer del octavo piso. Se trata de una paciente que había recibido un trasplante de riñón, pero el órgano no funcionó como se esperaba. Nadie se percató de su existencia hasta que un día, al llegar a la sala, encontraron la ventana del octavo piso abierta y la mujer se había arrojado al vacío. Se cree que los terribles dolores que experimentó antes de su trágico final podrían estar relacionados con su presencia actual. Aunque algunos escépticos argumentan que estos eventos tienen explicaciones racionales, la persistencia de las historias y los testimonios inquietantes han convertido al Hospital de Morelia en un lugar infame, donde las presencias sobrenaturales y las historias de terror se reentrelazan en una leyenda que ha perdurado a lo largo del tiempo. Si eres valiente, tal vez quisieras visitar este hospital y comprobar por ti mismo la veracidad de estas inquietantes historias. El misterio radica en la ubicación de este edificio, ya que si la mujer se lanzó desde el octavo piso, no había en Morelia otro edificio con una altura mayor que el que se construyó en el terreno del antiguo Hospital General de Morelia. El antiguo Hospital Civil de la ciudad, con su arquitectura del estilo colonial, fue inaugurado en 1901 y se mantuvo operativo en el lugar durante 56 años, hasta 1957, cuando fue trasladado a la ubicación que ocupa hasta hace poco el Hospital Civil Dr. Miguel Silva, cercano al bosque Cuauhtémoc. En ese entonces, el edificio original del hospital fue demolido y el terreno fue ocupado posteriormente por la actual Unidad Médica Familiar del IMSS número 80. Sin embargo, la trama se complica aún más, ya que en el sitio donde anteriormente funcionaba el Hospital Regional número 1 del IMSS, se erigió una torre médica
que se inauguró el 19 de enero de 1975 y que ha sido demolida desde entonces. Esta nueva perspectiva lleva a preguntarse, ¿podría ser que la emblemática torre médica Necupétaro, que permaneció en pie durante 40 años, sea el mismo Hospital Fantasma de Morelia? La relación entre la torre y la leyenda del hospital abandonado es intrigante y plantea la posibilidad de que la historia tome un giro aún más siniestro. Bombero. Había una vez un bombero que era muy bueno en su profesión, pero muy aferrado y solitario. Él creció en un orfanato, ya que cuando él era niño hubo un accidente en su casa y toda su familia falleció. Este acontecimiento marcó su vida, ya que él tuvo la culpa de lo que había ocurrido. Un jueves se encontró un encendedor que guardaba a su papá en el cuarto y se puso a jugar con él. En la madrugada del viernes 13 se le ocurrió la magnífica idea de agarrar un aerosol y estar jugando en su cuarto con la combinación de ambos. Lo que no sabía el niño eran los riesgos que podía causar estas acciones. Justo a las 3 a.m., por equivocación se empezó a quemar su cama y por lo consecuente el cuarto. Él salió corriendo de la casa, pero no le avisó a su familia de lo que estaba pasando por el miedo de que su papá lo regañara por andar jugando con su preciado encendedor. Como pueden imaginarse, esto acabó en tragedia, ya que ningún familiar pudo salir de la casa en llamas. El niño, sin familiares, fue a parar a un orfanato. Muy arrepentido de lo que había hecho, se decidió a ser bombero de grande. Al cumplir los 18 años, ya podía hacer su vida por su cuenta y lo primero que buscó fue una academia para lograr ser bombero. Se destacó mucho en la academia, tanto como para obsesionarse con su trabajo, a tal grado que no tenía amigos y no salía de la estación de bomberos. Un día, cuando ya era grande y jefe de la estación de bomberos y academia, falleció en un incendio tratando de salvar a un niño. En el momento del incendio entró en shock, ya que se recordó de pequeño y no logró salir de esa casa. Las leyendas dicen que en la estación sigue su espíritu porque nunca salía de ahí. Tiempo después la estación fue abandonada y unos niños entraron de noche para ver si eran ciertas las historias de terror que se contaban. Como el acceso de autobomba se encontraba cerrado, igual que el acceso principal, se saltaron por el estacionamiento que se encontraba del lado izquierdo de la estación. Después, al ver que las puertas estaban cerradas, quitaron unas tablas que se encontraban en la ventana y lograron entrar. Cuando entraron, lo primero que vieron fueron bancas como de salón de clases. Como era de noche y solo contaban con una cámara de video y 2 lámparas, tenían que caminar con cuidado por la basura tirada y bancas volteadas. Cuando encontraron la salida del salón, llegaron a un pasillo y decidieron ir para la derecha, para buscar el cuarto donde vivía el bombero misterioso. Ellos llegaron a un vestíbulo y se veían unas oficinas con varias computadoras y una salida que decía patio de maniobras. Como no vieron algo más importante, salieron por la puerta. En el momento que salen, se escucha un ruido hasta el fondo del terreno. Caminando con miedo y curiosidad, se dirigen para ese lugar que parecía como una casa abandonada. Cuando llegaron, vieron que solo eran unos gatos que vivían ahí, pero cuando iban de regreso, vieron una sombra como de una persona pasar por una de las ventanas de los dormitorios. Muertos de miedo, no supieron a dónde correr y se trataron de esconder en esa casa en obra negra. Pasando unos minutos decidieron salir y caminar al cuarto del bombero para poder contarles a sus amigos que todo era mentira. Como no sabían por dónde estaban las entradas a los dormitorios, ahora decidieron caminar por la izquierda entre muchas plantas y pasto muy alto. Se encontraron un casco de un bombero y se pusieron a jugar con él mientras seguían caminando hacia donde parecía había unos tubos
recordaron en las películas que siempre había una emergencia y los bomberos estaban en sus cuartos, bajaban por unos tubos. Entonces se dieron cuenta que iban en la dirección correcta, pero aún no sabían cómo subir. Como jóvenes y jugando trataron de subir por los tubos, pero se les hizo imposible, hasta que encontraron una puerta. Cuando se metieron de nuevo al edificio, parecía que no estuviera abandonado. Esa parte del edificio estaba limpia y acomodada. Hasta uno de los jóvenes dijo que olía a comida. Revisaron toda esa parte y no encontraron nada. Pero se les hizo muy raro que todo eso parecía un comedor con estancia y cocina. Parecía como si estuviera habitado. Después de checar toda esa área, subieron por unas escaleras que también se encontraban limpias. Al llegar hasta arriba, se dieron cuenta que habían llegado al lugar correcto. Los jóvenes estuvieron caminando y buscando el cuarto del bombero, pero como en todas las historias caminaban el número de cuartos, tuvieron que revisar una por una. Al llegar a la última habitación, se dieron cuenta que por debajo de la puerta se veía luz y se espantaron, porque en ningún lugar de la estación había. Uno de los jóvenes tocó la puerta y también era la única que se encontraba cerrada, pero al tocarlo por segunda vez, se prendió una luz del otro lado del pasillo. Muertos de miedo quisieron correr, pero cuando empezaron, un señor canoso se les puso enfrente y les preguntó que qué hacían ahí. Ellos, mega espantados, le explicaron al señor. Después de un tiempo de estar platicando, uno de los jóvenes sospechó que el señor era ese bombero del que todos hablaban, por cómo hablaba de la estación. Unos días después, el joven fue solo, pero de día, y se llevó una gran sorpresa al ver el comedor todo sucio y con los muebles tirados. Con miedo, pero casi corriendo, subió al cuarto donde se encontraba esa luz prendida, y cuando entró ya no había nadie, y se veía como si estuviera abandonada desde hace mucho tiempo. Bombero, el monstruo del supermercado. Soy guardia de seguridad. Desde el 2017 trabajo para un supermercado, ya saben, el más mexicano. La sucursal donde trabajo está en el estado de Guanajuato. Lo que les voy a contar es altamente confidencial, debido a su extraña naturaleza. Hay un oscuro ser que se aparece en varias sucursales de este supermercado, no solo en Guanajuato, también en San Luis. La situación con este ser es tan delicada que inclusive existe un código que los guardias reportamos por radio cuando podemos verlo. Código Manta. Diario hay reportes de esa oscura criatura. Tenemos evidencias de este horrible monstruo. Lo hemos grabado por las cámaras de seguridad en más de una ocasión. Es más, había una empresa que prestaba trabajadores al supermercado para surtir la mercancía en la noche, pues esa empresa rompió toda negociación con la tienda cuando muchos de sus empleados le reportaron que habían visto a la cosa esa. Cuando esa empresa dejó de enviar a sus trabajadores, los guardias nos quedamos solos en el turno nocturno. Esto no duró hace mucho tiempo, porque una noche un compañero de una sucursal llamó por radio reportando a la criatura. Decía que lo estaba persiguiendo, que se le quería acercar. Fue lo último que supimos del compañero. Lo encontraron muerto en la mañana. Al revisar las cámaras de seguridad, se ve claramente que esa cosa lo va siguiendo de lejos. A la familia se le dijo, se le habían caído encima unas pesadas cajas. Fue lo único que se les pudo decir para justificar que su cabeza estuviera aplastada. Después de ese trágico incidente, el supermercado tomó la decisión de tener en el turno nocturno a un trabajador más, aparte de nosotros los guardias. Así seríamos dos. Así al menos alguien podría llamar a emergencias si esa cosa volvía a atacar. Los avistamientos de este monstruo siguen ocurriendo a diario, pero al menos nadie
volvió a morir. Debo aclarar que así ocurren ataques. Trabajadores y guardias se han ido incapacitados por lesiones causadas por ese oscuro ser. Para desgracia de quienes debemos pasar la noche en estas sucursales, esa horrible cosa no es lo único que nos vemos obligados a soportar durante nuestra jornada laboral. Ocurren muchos otros fenómenos por toda la tienda, algunos minúsculos y otros realmente espantosos. Les quiero contar sobre el turno más tenebroso que he tenido que soportar, la noche que me ocurrieron todos los fenómenos paranormales que se pueden imaginar, la noche que por primera vez reporté el código Manta. En diciembre, en vísperas de Navidad, me desperté a las 8 de la noche. Como siempre, cené con mi esposa y mis hijas, mientras veíamos algunos videos. Fui al baño y mientras mi mujer me preparaba el lonche y un agua de frutas, me alisté para el trabajo. Ya con el uniforme puesto, tomé mi lonchera, me despedí de mi familia y salí de mi casa. Eran las 10:40. Vivo bastante cerca del trabajo, así que me voy caminando despacio y llego 5 minutos antes. Esa noche era como cualquier otra. Pocas personas en la calle. Los pocos locales que quedaban abiertos ya comenzaban a recoger sus cosas. Alguna que otra patrulla cazando a los despistados. Algún borracho caminando. Y claro, nunca faltan las mujeres del servicio. Llegué a mi trabajo. Hay que subir una pequeña rampa para llegar a la entrada de personal. Presioné el timbre y mi compañero guardia me dejó entrar. Realizamos el cambio de turno. Ya solo faltaban de salir las chicas de caja general. Siempre son las últimas, ya que tienen que hacer el corte de la tienda. Alguien llamó a la puerta. Era el otro trabajador que estaría conmigo en el turno nocturno. Mi compañero guardia se fue. A los 5 minutos, las chicas de caja general terminaron sus labores y les di salida. Se alarmó la tienda y comenzó el turno nocturno. Era de nuevo ingreso al que habían enviado a hacerme compañía. Era del departamento de imagen. Así iba a andar por toda la tienda limpiando. Atravesé las bodegas para ir al área de mantenimiento. Ahí fui al panel de las luces y apagué el 90%. Solo se quedaba encendido uno de cada 3 pasillos. El área de recibo, el comedor y los baños. A pesar de nunca haber visto a la criatura, ya conocía su existencia, pues cuando te contratan te lo dicen de la forma más sobria posible. Después, hablando con los compañeros, entiendes cómo está el asunto. Uno aprende a qué horas se aparece y en qué lugar. En esa sucursal solía aparecerse en el pasillo de vinos. También le gustaba andar encima de los anaqueles. Por tanto, antes de ir a dar las rondines, verifiqué por las cámaras que el monstruo no anduviera por ahí caminando. Revisé las 18 cámaras y no había nada, así que fui a recorrer los oscuros pasillos. Afortunadamente, el joven de imagen estaba usando la pulidora, así que había ruido de fondo. Eso ayudó mucho, porque te evita escuchar cosas raras que suenan. Andaba por el área de juguetes, específicamente en el pasillo de niños, cuando escuché que uno de los bebés de pilas se activó y comenzó a llorar. Yo en verdad odio entrar a ese maldito pasillo, pero el problema es que si no iba a apagar el juguete, este seguiría llorando toda la noche. Lo que odiaba del pasillo es que ahí te aparece una niña. Entré al pasillo, apagué el bebé y cuando volteé, en efecto, ahí estaba la niña, de piel pálida, cabello corto, con ojos hundidos. No era la primera vez que la veía,
pero seguía siendo escalofriante. La mirada de la niña era de un odio muy profundo. Simplemente me di la vuelta y salí corriendo de ahí. Seguí con mi recorrido. Me dirigí al área de carnes. Mientras caminaba, me acordé de la vez que un trabajador murió ahí. Él estaba atendiendo a una mugrosa clienta fastidiosa. La maldita vieja era muy quisquillosa y le estaba jode y jode con que así no quería el corte. El compañero se desesperó y por voltear a gritarle se distrajo. La sierra le cortó el brazo. Murió desangrado. Cuando pasas cerca de la carnicería, puedes verlo ahí parado, de espaldas. Así que cuando esa noche lo vi, no me asustó. Lo que me asustó fue que algo se cayó detrás de mí, algo pesado, que hizo mucho ruido. Brinqué del susto, un paquete de jugos se había caído y se había hecho un tiradero. Fui a buscar al chico de imagen y le pedí que limpiara. Mientras trapeaba, el chico me preguntó cuántos guardias estábamos. Resulta que había visto a otro guardia caminando por los pasillos. No había otro guardia. Y yo no había pasado por la zona donde él decía haber visto a otro guardia. Claro, que no quería asustarlo. Era su primer día de noche. Le mentí. Le dije que éramos dos, pero que el otro compañero pasaba casi todo el turno viendo las cámaras, que seguramente había ido al baño y que por eso lo vio caminando por los pasillos. Terminó de trapear y lo acompañé hasta donde se guarda el trapeador. No quería que se encontrara otra vez con el supuesto guardia y que se le ocurriera hablarle o algo. Jamás nadie había reportado a ese guardia, que claramente era un fantasma. Así que tomé mi celular para llamar a mi jefe y comentarle la situación. Me dijo que evitara esa área y que cuidara que el chico de imagen tampoco se acercara. Seguí con mis rondines, tratando de mantenerme cerca del chico de imagen para estar al pendiente. Cuando pasé cerca de los jugadores, escuché que alguien me hablaba. Era la voz de una mujer. Sentí un escalofrío muy feo recorrer mi cuerpo. Era una voz muy aguda. Me alejé de ahí lo más rápido que pude. Durante la siguiente hora y media me aplaudieron, me jalaron el pantalón, se cayó mercancía, me movían las cosas del lugar, se apagaban las luces. Un turno muy estresante y ciertamente muy intimidante. Eran como las 3:15 cuando me encontré al chico de imagen sentado en una caja dormitando. Le dije que sin problemas podía ir a dormirse un rato al comedor. No se lo tuve que decir 2 veces. Me anduvo del baño. Eso no me gustaba. Para ir al baño a fuerza hay que pasar por el pasillo de vinos. Sí, donde se aparece el monstruo. Me aguanté lo más que pude mientras seguía haciendo recorridos, pero mi cuerpo me pedía ir al baño, así que me resigné. Fui al baño a paso veloz. Cuando pasé por el pasillo de vinos, pude ver de reojo un bulto denso, robusto y completamente negro. Era amorfo. Ni siquiera podría describirlo con muchos detalles. Simplemente era una cosa negra, el monstruo. Me seguí de largo sin voltear. Al salir el paso, de pronto escuché un fuerte golpe en el techo. Parecía haber sido justo encima de mí. Mientras avanzaba, escuchaba como si alguien estuviera caminando en el techo. El monstruo, la criatura negra me estaba siguiendo. Me dio tanto miedo que hasta se me fueron las ganas de ir al baño. Así que me di la vuelta para irme de allí. Fue entonces que escuché como algo bastante pesado cayó justo detrás de mí. No volteé, pero estoy convencido de que era ese horripilante monstruo. Me quedé paralizado. En cualquier momento podría atacarme, comerme. Quizás no supe de dónde, pero saqué fuerzas para correr
y me alejé lo más rápido que pude. En cuanto llegué a la cámara, tomé el radio y reporté. Código Manta. Repito, código Manta. Muchísimas gracias por acompañarme y espero la pasaron muy bien. Les agradecería si me dejaran un comentario al finalizar el video. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches, que descansen. Bendiciones.